Hola. Antes de empezar, recuerden que estas historias no son de mi autoría. Todos los créditos van para su respectivo creador, y el link original estará en la descripción del video. Ahora sí, disfruten de la historia. Capítulo 31. ...2014. San Francisco. El teniente Ford Brody, de la Armada estadounidense, miró fijamente sin expresión mientras se abrían las puertas del avión, revelando la ajetreada base aérea de Travis, un hervidero de actividad con muchos soldados en movimiento. Ante la llamada de su superior, Ford volvió a la realidad tras ensoñar y se levantó con la misma facilidad y disciplina que el resto de los soldados. Mientras recogía sus cosas, su amigo, el sargento Marcus Morales, lo miró y le dijo algo. ¿Tienes una familia esperándote? Eso espero. El hombre sonrió con sorna ante la respuesta. ¿Cuánto tiempo llevas fuera? 14 meses. La sonrisa burlona del hombre se suavizó un poco. Tómalo con calma. Es algo para lo que no te preparan. Ford sonrió ante las palabras de su amigo mientras Marcus avanzaba y gritaba hacia su unidad. Muy bien. Vamos. Al grito de Marcus, los hombres avanzaron, dispuestos a cumplir con la formalidad del recibimiento que el ejército organiza para los soldados que regresan y reunirse con sus familias para descansar antes de su próximo despliegue. Un sentimiento que Ford también compartía. Poco después, una vez concluidos todos los trámites, que duraron hasta la puesta del sol, regresó a casa con su esposa y su hijo. Esa noche, Ford se sentó a la mesa del comedor con su hijo, quien insistió en que cerrara los ojos. ¿Ya puedo verlo? No dejes que lo vea. La voz de su esposa hizo sonreír felizmente a Ford, mientras su hijo se quejaba de no poder abrir los ojos. Entonces, Ford abrió los ojos y vio un pastel casero con velas y glaseado. Su esposa, ella, sonrió al ver su rostro atónito. Es un pastel de bienvenida a casa. Mira eso. Ford sonrió al ver a su hijo bajarse de la silla y correr hacia la gran pancarta que había ayudado a preparar para su padre. El niño señaló los monigotes que había dibujado para la ocasión. Ese eres tú, y ese soy yo. Ford sonrió cálidamente ante las palabras de su hijo. ¿Qué dice? Bienvenido a casa, papá. Ford sonrió ante las palabras del chico. Muy bien. Ya que papá está en casa, habrá pastel todas las noches. Ella se rió de las palabras de su marido y de la mirada esperanzada de su hijo. De acuerdo. Pero solo si haces tus deberes y lo consumes con moderación. Poco después, la familia de 3 miembros se acomodó para pasar la noche. Sin embargo, la paz se rompió con el sonido de su teléfono. Al ver el número familiar, Ford sonrió levemente y contestó. Hola papá. Hola, Ford. ¿Oí decir a ella que regresarías a casa hoy? Sí. Acabo de regresar hoy. Joseph Brody, que prefería que lo llamaran Joe, hablaba con su característico tono distraído. Un tono al que Ford se había acostumbrado hacía mucho tiempo, tras la muerte de su madre en el colapso de Janjira. ¿Algún problema? ¿Estás bien? Papá, soy miembro de la Marina de los Estados Unidos. Era inevitable que hubiera problemas. Pero no pasó nada y estoy perfectamente bien. Joe suspiró al otro lado, intentando hablar y expresar sus verdaderos sentimientos a su hijo, pero su torpeza se lo ponía muy difícil. Un hecho que Ford comprendió después de tanto tiempo. Cuando su madre murió, Ford vio a su padre caer en una espiral de teorías de conspiración y buscar cosas que simplemente no existían, en un intento por justificar su muerte y tratar de procesar su dolor. Durante un tiempo, Ford, a pesar de ser un niño, sintió un miedo real a perder a su padre a causa de su locura. Sin embargo, afortunadamente, comenzó a recuperarse después de aceptar un trabajo en Owen, ofrecido por una compañía naviera llamada Monarch, que necesitaba su experiencia en el manejo de sus barcos de propulsión nuclear. Si bien su relación con Ford se fue recuperando con los años tras aquella tensión inicial, Ford también se dio cuenta de que el padre que recordaba de su infancia ya no estaba allí. Sin embargo, aceptó este cambio. Porque él sabía mejor que nadie lo que el dolor le hacía a una persona. Ford miró a su hijo, que se estaba preparando para irse a la cama pero lo miraba con expectación. Él sonrió. Sam quiere hablar contigo. Sam asintió con entusiasmo mientras Ford le pasaba el teléfono a su hijo, mientras que el tono de Joe adquirió un matiz más natural. Hola abuelo. Hola, chico. ¿Qué haces despierto a estas horas? Papá me estaba contando una historia. ¿Ah, sí? Sí. Además, ¿vienes la semana que viene a mi cumpleaños? Por supuesto que sí.
Ya lo hablé con mis superiores y conseguí el permiso. Estaré allí en un par de días. Sam habló alegremente con su abuelo antes de que Joe finalmente se despidiera de su hijo y su nieto y le dijera a Ford que saludara a ella de su parte. Tras la llamada, Ford acostó a su hijo y se desplomó en el sofá con un suspiro de satisfacción, junto con ella, que se apoyó en su marido. ¿José? Sí. ¿Suena bien? Bien. Ella sonrió ante sus palabras. Sam realmente extraña a su abuelo. Claro que sí. Su padre siempre lo mima muchísimo cada vez que consigue escaparse del trabajo. El tono divertido de Ford ocultaba la agitación emocional que siempre sentía al hablar de su padre. Era innegable que se sentía muy contento de que su padre hubiera mejorado tras el fallecimiento de su madre y que, a partir de entonces, nunca desaprovechó la oportunidad de pasar tiempo con su familia. Sin embargo, no podía evitar pensar que ese cambio podría haberse producido antes del accidente. Qué bueno habría sido si su padre hubiera sido así de atento con su familia entonces, cuando su madre aún vivía, en lugar de estar siempre absorto en el trabajo. Ella conocía muy bien los pensamientos de su marido, así que simplemente se apoyó en él para consolarse. Esa noche, Ford pasó todo el tiempo que pudo con su esposa, sabiendo que esos momentos de paz serían breves dado el estado del mundo. En las profundidades del océano, cerca de la fosa de las Marianas, un submarino secreto y avanzado se sumergió aún más. Dentro de aquel submarino, Joe sonrió mientras miraba la foto de su hijo, su nuera y su nieto en su teléfono. ¿Tu hijo? Sí. ¿Así que venía de esa desafortunada campaña en Afganistán? Joe asintió ante las palabras de su colega y amigo. Sabía que Ishiro odiaba la forma en que Estados Unidos estaba manejando el asunto de Afganistán, un asunto que estaba causando pérdidas de vidas en ambos bandos. Algo que el hombre simplemente no aprobaba en absoluto. Después de todo, Estados Unidos no tenía justificación alguna para lo que le estaba haciendo a ese país. Sobre todo porque los ataques a las Torres Gemelas habían fracasado ese día, gracias a ciertas potencias que obtuvieron información de inteligencia con antelación e intervinieron, asegurándose de que esos aviones no chocaran contra las torres. Sin embargo, no había nada que pudieran hacer. Porque, a pesar de su autonomía y de ser propiedad de facto de OEN, Monarch seguía siendo, en teoría, parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses y sería juzgada por traición si se manifestaba en contra del régimen actual del Pentágono y la CIA. Joe guardó el teléfono y se volvió hacia Ishiro, que estaba ocupado mirando los instrumentos a bordo del barco. Submarino. ¿Qué opinas? Estas lecturas coinciden con las del agujero de gusano en Oen y las de las otras ubicaciones que hemos estado explorando hasta ahora, incluida la de la isla Calavera. Pero la señal es muy distinta a cualquier cosa que hayamos visto antes. Se siente más refinado. Deliberado. Joe completó las palabras de su amigo mientras él también observaba los instrumentos y las cámaras externas que mostraban su destino. Una grieta colosal que había surgido recientemente en la fosa de las Marianas. A diferencia de los portales de la Tierra Hueca, que parecían mucho más inconsistentes e inestables, lo que indicaba que se habían formado de forma natural debido a alguna interacción desconocida entre las fuerzas electromagnéticas del planeta y los extraños cristales conocidos como cristales de la Tierra Hueca, esta grieta parecía mucho más refinada y deliberada. En otras palabras, parecía artificial. Por eso Monarch estaba aquí, enviando su submarino más avanzado, equipado con reactores de fisión de última generación e incluso los revolucionarios sistemas antigravedad desarrollados por OEN. Un sistema que OEN solo vendió a otros países en cantidades limitadas por motivos de seguridad nacional. Observen estos patrones. No es de extrañar que los titanes no estén reaccionando a esta grieta que se ha abierto repentinamente. Vivienne habló mientras observaba las lecturas de la grieta, mientras los dos hombres asentían. En efecto. Parece que quien quiera que haya creado esta grieta sabía que atraería la atención de los titanes alfa, así que se aseguraron de enmascarar su señal de tal manera que ningún titán pudiera detectarla. Debemos aprovechar esta oportunidad y comprender mejor cómo funcionan estos portales. Los hombres y mujeres a bordo del submarino continuaron con su trabajo y siguieron observando las lecturas y las grabaciones. Sin saber que la apertura de esta grieta marcaría un período de agitación en la historia de la humanidad. Capítulo 32. En un mundo extraño y alienígena, repleto de campos gravitatorios anómalos y paisajes devastados, una larga hilera de construcciones biomecánicas se alzaba bajo una garganta carnosa.
Dentro de dichas estructuras, resonaban extraños rugidos y ruidos mientras las criaturas altas y delgadas, que parecían insectos pero medían 3,6 metros de altura, trabajaban en varias interfaces y terminales, manteniendo los sistemas internos de las jaulas que contenían sus armas. Sus trinos resonaban por todo el vasto territorio que serviría como base de operaciones avanzada de estas longevas especies de colonizadores. Una de estas criaturas, que un día serían conocidas como los precursores, dio un paso al frente e inició la secuencia de programación, activando los mecanismos internos de estas jaulas. Al instante, los rugidos provenientes del interior de estas jaulas se intensificaron, convirtiéndose en chillidos y gritos de dolor, a medida que los dispositivos de interfaz neuronal se introducían en los cráneos de las mascotas. Mediante esta interfaz neuronal, los precursores programaron sus armas biológicas para su siguiente misión. Tal como lo habían hecho antes con los habitantes originales de este mundo, y antes con los de otro mundo, e incluso antes que con alguien más. Las colosales criaturas que llegarían a ser conocidas como los Kaiju se calmaron a medida que su comportamiento animal disminuía. En su lugar, una extraña inteligencia, fruto de la programación y los instintos, tomó forma en sus mentes, mientras un nuevo objetivo se grababa en sus neuronas. Exterminar a todo ser vivo del planeta al que fueran enviados. Al presenciar esta transformación en tiempo real, los precursores se sintieron reivindicados. Sabían que por fin obtendrían venganza por el revés sufrido la última vez que intentaron invadir su planeta objetivo millones de años atrás. Al observar la grieta en la garganta sobre su base, el líder de los precursores no pudo evitar chillar de alegría, listo para tener una revancha con esa extraña criatura reptiliana blanca que congeló su grieta por completo en aquel entonces mientras dormía. De hecho, esta fue una de las razones por las que se aseguraron de abrir la grieta en el fondo del mar para no volver a tener tan mala suerte. Incluso llegaron a ocultar la señal de la grieta para que no atrajera la atención de esas extrañas criaturas del otro lado antes de que estuvieran preparadas. Primero, enviarán a los más pequeños para acabar con las especies inteligentes locales. La verdadera amenaza para sus planes. Luego, enviarán exterminadores para deshacerse de las extrañas criaturas gigantes de su mundo objetivo. Después, enviarán sus unidades de ingeniería y moldearán el mundo a su antojo. Y entonces, finalmente, se trasladarán a un nuevo mundo rico en recursos. Pronto, la primera de una larga hilera de jaulas biomecánicas se abrió, revelando una criatura colosal de 300 pies de altura, pero extremadamente ligera para su tamaño. Su cráneo colosal, con forma de hacha, estaba diseñado específicamente para atravesar infraestructuras y causar destrucción total a cualquier especie inteligente. Su gruesa piel fue diseñada para resistir casi todo tipo de armas cinéticas convencionales, excepto las verdaderamente peligrosas, como los proyectiles cinéticos propulsados magnéticamente. Sin embargo, los precursores sabían que esto no importaría mucho, ya que habían logrado acceder a la red local de las criaturas inteligentes y habían descubierto que aún no poseían ese tipo de armamento. Al observar cómo el ser colosal ascendía nadando hacia la garganta gracias a la anomalía gravitacional del planeta cercano a su base, los precursores ya podían imaginar el futuro victorioso que les aguardaba. Londres. 2014. Stacker Pentecost, comandante de la Armada Británica, sonrió al ver la identificación en su teléfono. Hola, Luna. ¿Qué tal te están yendo las vacaciones? Oh, más de lo mismo. Al menos estos yanquis sí que saben divertirse, eso seguro. Stacker soltó una risita ante las palabras de su hermana mientras se relajaba en el sofá. Luna Pentecost fue enviada a Estados Unidos por la Real Fuerza Aérea como unas vacaciones obligatorias para descansar y recuperarse. Pero Stacker conocía a su gobierno mejor de lo que imaginaban. Estas vacaciones probablemente fueron más bien una misión secreta, o algo de naturaleza delicada, que requería este secretismo. ¿Cómo está Tam? Bastante bien, la verdad. Entre tú y yo, creo que prefiere a los hombres de aquí que a los de su país. No la culpo. ¿Has visto lo rematadamente afeminados que se han vuelto los chicos últimamente? Sí, los estadounidenses los llaman maricas por algo. Los hermanos se rieron de la broma y entablaron conversaciones informales que abarcaban todo tipo de temas, como el gusto por su mejor amiga Tamsin Sevier, o cómo Luna estaba disfrutando de su estancia en Estados Unidos, u otras cosas por el estilo. Sin embargo, las cosas empeoraron repentinamente cuando sonaron las alarmas provenientes del lado de Luna, lo que provocó que Stacker adoptara una postura rígida mientras su entrenamiento tomaba el control. ¿Qué está pasando? ¿Un simulacro?
No parece un simulacro, Stack, te llamaré luego. Mantente a salvo, ¿de acuerdo? Me conoces. Stacker sonrió ante sus palabras. Por eso estoy preocupado. Más tarde, Stacker Pentecost volvería a hablar con su hermana, antes de su despliegue desde la base aérea de Vandenberg, un despliegue para el que se ofreció voluntaria junto con Tamsin. Se darían cuenta de que el mundo había cambiado de repente, cuando una criatura colosal desembarcó en San Francisco. Y esa sería la última conversación que Stacker Pentecost tendría con su hermana, pues ella moriría a manos del monstruo junto con muchos otros. Ese día, la humanidad aprendería que no está sola en el cosmos. Y que su primer contacto con vida extraterrestre fue el que desencadenó una guerra por la supervivencia. Al menos, eso es lo que creen los humanos. ¿Y qué hay de sus congéneres inteligentes, esos gigantes inmortales que viven ocultos? Tenían ideas completamente diferentes al respecto. Capítulo 33. Escuela Secundaria Girard. 2014. Las campanas sonaron por toda la escuela mientras niños y adultos corrían presas del pánico. Los profesores y el personal intentaron reunir a los alumnos en autobuses para llevarlos a un lugar seguro, pero muchos de los niños estaban demasiado aterrorizados como para siquiera darse cuenta de lo que decían los adultos. Kate Randa salió corriendo y guió a sus alumnos hacia el autobús más cercano, mientras metía su propia mochila, mirando a su novia, que también estaba ayudando a los niños a entrar. Mientras tanto, los rugidos de los aviones a reacción en los cielos y los lejanos rugidos de un monstruo inimaginable resuenan en la distancia. ¿A dónde se dirige esto? Danny ni siquiera miró a su novia mientras guiaba a otro grupo de estudiantes hacia el autobús. Hacia el norte, a través de la puerta dorada. Entra, entra. Deja atrás esos ciclos. Danny guiaba a todos los niños que estaban cerca, obligándolos a dejar atrás sus bicicletas y otras cosas similares, incluso tirando sus mochilas si era necesario, para que más niños pudieran caber. Danny, ¿a dónde vas? Danny se acercó rápidamente al grupo de niños que estaban cerca, acurrucados, negándose a avanzar. Me quedaré aquí en casa de Girard hasta que los padres vengan a recoger a estos niños. Danny. Eso es, lo sé. Kate. Danny sonrió con ironía, sabiendo exactamente lo que su novia iba a decir. Sin embargo, no había manera de que dejara a esos niños solos. Debajo de la escuela hay antiguos búnkeres, vestigios de la Guerra Fría. La escuela guarda allí sus provisiones, ya que estos búnkeres están debajo de la cafetería. Estaremos bien durante unos días. Kate abrazó a Danny con fuerza. Mantenerse seguro. Lo mismo para ti. Kate subió al autobús a regañadientes mientras este se alejaba, observando cómo Danny guiaba a los niños que se negaban a irse sin sus padres de vuelta al edificio de la escuela. Mientras el autobús seguía avanzando por las calles, Kate vio el caos absoluto que se apoderó de la ciudad, normalmente tranquila, cuando la gente entró en pánico e hizo lo que mejor sabe hacer. Kate se aseguró de que los niños apartaran la mirada y se escondieran debajo de sus asientos para que no tuvieran que presenciar lo peor de la humanidad en todo su esplendor, mientras la desesperación y el miedo impulsaban a la gente de fuera a cometer las peores atrocidades. Poco después, el autobús llegó al puente Golden Gate, listo para salir de la ciudad. Entonces, sobrevino la catástrofe. Justo cuando el autobús estaba a punto de pasar, apareció el monstruo que había atacado la ciudad. Su colosal cabeza en forma de hacha albergaba 4 ojos orientados hacia adelante, y su boca estaba llena de dientes diseñados para masticar cualquier cosa. Dejó escapar un chillido extraño cuando sus garras se aferraron al puente, arrojando todo a su paso. Los niños, Kate y el conductor gritaron de miedo mientras el autobús era zarandeado como si fuera un juguete. Sin embargo, Kate recobró la compostura cuando se dio cuenta de que sus vidas corrían peligro inminente. Corrió hacia el conductor, que estaba desplomado sobre el volante. ¿Estás bien? Sus palabras se detuvieron al presenciar su destino. Su cráneo se abrió tras impactar contra el volante en algún momento. Ella podía ver su cerebro a través de la grieta en el cráneo. Se le subió la bilis a la garganta, pero reprimió su reflejo y se volvió hacia los niños, viendo a varios de ellos llorando y gritando, ya que también estaban gravemente heridos. Reaccionando con rapidez, corrió hacia la parte trasera del autobús y abrió la puerta de emergencia. Rápido. Por aquí. Vamos. Los niños que aún estaban lo suficientemente lúcidos como para seguir sus instrucciones salieron corriendo. En cuanto a los que estaban demasiado catatónicos o heridos, Kate no perdió el tiempo y los agarró y los arrojó del autobús sin contemplaciones.
Podrían sufrir más heridas, pero al menos estarían vivos. Lamentablemente, el destino tenía otros planes. Justo cuando ella echaba a uno de los niños, solo quedaban 4 más por bajar. Un niño y 3 niñas, todos con diversas lesiones, el puente se sacudió y cedió repentinamente, arrojándola fuera del autobús. Los gritos de los niños llenaban sus oídos, mientras observaba impotente cómo el autobús era arrojado a las aguas, junto con una gran sección del puente que se derrumbó. Mientras tanto, el monstruo avanzaba sin impedimentos, sin siquiera percatarse de los disparos de las tropas terrestres, los ataques con misiles de los aviones y el fuego de los cañones de los barcos en las aguas inferiores. Justo antes de desmayarse, Kate escuchó otro rugido aterrador. Uno que hizo que incluso el monstruo se detuviera mientras toda la ciudad guardaba silencio. Lo último que Kate vio fue un resplandor azul neón que emanaba de las aguas cercanas y 2 ojos azules brillantes que miraban con odio al monstruo que había trastocado su vida. Contacto. Tenemos otro espantajo. Luna Pentecost maldijo entre dientes mientras maniobraba su jet para esquivar las garras del monstruo gigante que acababa de matar a cientos de personas en el puente Golden Gate. El mismo monstruo que ahora permanecía inmóvil después de que aquel extraño rugido estremeciera a todos los que se encontraban en las inmediaciones. Al volverse hacia la fuente, Luna divisó una estructura azul brillante con forma de aleta que sobresalía de la superficie del agua y se movía a gran velocidad hacia el monstruo. Tengo una visión. Preparándome para interactuar, negativo. Bandit, tos. Mantengan la posición y concentren el fuego en el objetivo. La voz desconocida, que sin duda no era la del líder del escuadrón, hizo que Luna se detuviera antes de que su tono se volviera gélido. Negativo. Perderemos más civiles si el segundo enemigo desconocido toca tierra. Y no recibo órdenes tuyas. Por ahora, lo haréis. Habla el almirante William Stenz. Bandit actual. Vuestro escuadrón tiene la orden de mantener la posición, atacar el objetivo 1 y prestar asistencia al recién llegado. Asistir. Luna prácticamente gritó por el micrófono. Sin embargo, hizo lo que le ordenaron, confiando en que su superior inmediato velaba por el bienestar de la humanidad. Porque si no lo hacía, ella no dudaría en actuar por su cuenta en ese mismo instante. Desafortunadamente, no llegaría al final de la pelea, ya que quedaría atrapada en una lucha entre gigantes y acabaría muriendo. Sin embargo, en sus últimos momentos, se sentiría satisfecha al saber que sus superiores no se habían equivocado en su elección. Capítulo 34. Marte. 2014. En las profundidades del planeta rojo, en una caverna del tamaño de Japón, excavada en la corteza por el titán carmesí, cristales azules y brillantes brotaban del suelo como plantas, creciendo lentamente por cada espacio disponible y produciendo más de sí mismos en un ciclo autosostenible. Mientras tanto, miles de pequeñas criaturas rosadas cantaban alegremente en los campos de flores de cristal, utilizando sus poderes para dirigir la energía del interior de los cristales hacia un único punto. La cueva que albergaba a su creador. En cuanto al titán carmesí y su hermano, el dragón esmeralda, permanecieron a un lado, observando todo lo que sucedía frente a ellos con una expresión de satisfacción e intriga. El nuevo yacimiento de cristal ha florecido igual que los 10 yacimientos anteriores. Creo que, con estos resultados repetidos y consistentes, podemos considerar este experimento un éxito. En efecto, Groudon. Fue un éxito rotundo. De hecho, fue más que un éxito, ya que logramos resolver, sin quererlo, uno de los mayores peligros ocultos de nuestro mundo. Groudon asintió ante las palabras de su hermano. Si bien Eternatus, el dragón alienígena, estaba efectivamente inactivo debido a sus heridas y los Clefables solo lo consideraban peligroso por su estado de furia incontrolable tras haber pasado hambre durante más de 20.000 años, no se podía negar que representaba una amenaza oculta para la Tierra si alguna vez despertaba. Algo que sabían que era inevitable, aunque los Clefable hicieron todo lo posible por conservar la energía del dragón dormido tanto como les fue posible. Sin embargo, con la introducción de los cristales de la Tierra hueca en Marte y su ciclo de crecimiento similar al de las plantas, gracias a la ayuda de los Clefables, este problema se ha resuelto definitivamente. Con tan solo un parche de estos cristales, los Clefables disponen de una fuente de energía casi ilimitada que pueden procesar a través de sus cuerpos y convertir en la energía exacta que Eternatus necesita.
Y dada la abundancia de energía, era solo cuestión de tiempo antes de que los Clefables lograran saciar el hambre del dragón y curar su cuerpo, lo que a su vez detendría la fuga de energía y lo despertaría por completo de su letargo. Ahora que su mente no estaba dominada por el hambre, Groudon y Rayquaza, junto con los Clefables, esperaban que Eternatus estuviera dispuesto a negociar pacíficamente y que no se desatara una pelea. Por supuesto, siendo quien era, Rayquaza ya tenía varios planes de contingencia en caso de que las cosas salieran mal, pero eso era un asunto completamente distinto. He oído que los pequeños planean venir aquí. Sí. Los habitantes de Hoenn se están preparando para establecer una colonia permanente en la Luna, seguidos por Estados Unidos, Rusia, India, Japón y prácticamente todos los demás países con capacidad espacial del planeta. Después de eso, Hoenn planea establecer una base secreta en Marte. ¿Seguimos ocultándoles información sobre el dragón cuando están tan cerca de llegar a este planeta? Rayquaza guardó silencio. Sí. Y, si es posible, quiero advertirles que no establezcan una base en Marte e incluso intentar detener cualquier misión humana a Marte. Todavía no están preparados para lo que les espera aquí. ¿No crees que te estás volviendo demasiado controladora con ellos? Es necesario, Groudon. Todavía no son una especie unida. Sus costumbres, no te corresponde a ti decidirlo, hermano. Groudon interrumpió las palabras de su hermano. Sé que no confías en ellos. Y, hasta cierto punto, tu desconfianza está justificada, dado lo que hemos averiguado hasta ahora. Sin embargo, debes recordar que no nos corresponde a nosotros decidir su futuro. Del mismo modo que no nos correspondía decidir el futuro de los simios en aquel entonces, cuando ellos y el pueblo de Godzilla entraron en guerra. Del mismo modo que no nos correspondía decidir el futuro de los parásitos, como en las muchas otras ocasiones en que los titanes de nuestro mundo entraron en conflicto entre sí. Rayquaza guardó silencio mientras Groudon seguía hablando lentamente, intentando ayudar a su hermano a superar su paranoia y su necesidad innata de controlarlo todo cuando se trata de aquellos a quienes considera peligrosos. Hermano, debes recordar que somos parte del sistema terrestre, no estamos por encima de él. No somos jueces, jurados ni verdugos. Kyogre y yo existimos para proteger el equilibrio del mundo natural, y tú existes para proteger al mundo de las amenazas externas e internas. Sin embargo, eso no te da derecho a juzgar a toda una especie por los errores de unos pocos e impedir su progreso. Si eso era lo que quería hacer, Groudon, ¿crees que alguna vez les habría enseñado algo? ¿Crees que les habría enseñado a los monos titanes a construir herramientas y crear su propia civilización? ¿Crees que alguna vez habría perdonado a los humanos? Esta vez, Groudon permaneció en silencio mientras Rayquaza expresaba su propia queja. Sé mejor que nadie cuáles son nuestros deberes, hermano. A diferencia de ustedes dos, yo nací con conocimiento y entendimiento, ¿recuerdan? Sin embargo, este conocimiento y entendimiento son tanto una maldición como una bendición. Cada vez que veo a una especie cometer errores, no puedo evitar pensar en el peor escenario posible. Cada vez que mi corazón se atreve a confiar en los demás y a esperar un futuro mejor, mi mente siempre se dirige al peor escenario posible. Y no puedo evitar hacer contingencias sobre contingencias. Mi corazón confía, pero mi mente tiene miedo. Por eso, aunque confiaba en los simios, elaboré un plan de contingencia, por si acaso decidían convertirse en los nuevos gobernantes del mundo mediante la sangre y la violencia. Groudon miró a su hermano con expresión de asombro, y su mirada era gélida. ¿Godzilla? Correcto. Hay una razón por la que le permití devorar esos cristales en aquel entonces y absorber tu radiación. Él y los demás de su especie eran mi plan B en caso de que los simios se descontrolaran. Y, efectivamente, ese mocoso de Scar King hizo algo así. El dolor se reflejó en la mirada de Rayquaza mientras miraba fijamente a lo lejos. Por desgracia, calculé mal hasta dónde llegaría ese desgraciado, lo que provocó la casi extinción de la especie Godzilla y de los simios, quedando solo un puñado de ellos dispersos por el mundo. Ahora, Godzilla es el único superviviente de su especie, y los simios están aprisionados en las profundidades de la Tierra Hueca por toda la eternidad. Hermano, esto, lo sé, Groudon. Es cruel y despiadado. Sé que puede parecer que estoy usando a todos como meros peones en un tablero. Y, hasta cierto punto, es cierto. Rayquaza se volvió hacia su hermano con una mirada amarga. ¿Pero qué otra opción tengo, hermano? Asumí la responsabilidad de proteger nuestro mundo y debo afrontar las consecuencias de esa decisión. Eres un tonto, hermano. Sí, tal vez lo sea. No. No lo entiendes.
El calor comenzó a irradiar del cuerpo de Groudon mientras perdía el control lentamente, cegado por la ira, dirigida tanto hacia sí mismo como hacia sus hermanos. Eres un necio por asumir esta carga tú solo. Crees que solo tú debes pensar en todo, pero ¿alguna vez has pensado en compartir esa carga con nosotros? ¿Con tus hermanos? Ya tienes tus obligaciones, mierda. Groudon rugió, sobresaltando a los Clefable, quienes inmediatamente corrieron a refugiarse y observaron con cautela y preocupación a los dos titanes. Solo tienes que pedirlo, hermano, y Kyogre y yo siempre te ayudaríamos. Pero tú nunca lo harías, ¿verdad? Porque crees que solo tú estás capacitado para hacer lo necesario. Que solo tú naciste para sufrir por el bien de los demás. Groudon resopló mientras su poder volvía gradualmente a la normalidad. La verdad es que tienes un complejo de salvador, hermano. Un complejo que ahora choca con tu paranoia y tu corazón roto, llevándote por el camino de los extremos. Hermano, déjame darte un consejo. Aprende a confiar más en los demás. Aprende a dejar atrás el pasado. Deja de vivir en momentos que ya pasaron. Sé que es difícil para seres longevos como nosotros. Para nosotros, los eones son un abrir y cerrar de ojos. Pero para los humanos, esos sucesos del pasado son historia antigua. Aprende a dejar de lado tus prejuicios y paranoias, y por una vez, confía en la bondad que hay en sus corazones. Admito que muchos son insensatos y reaccionan violentamente ante todo lo que no entienden. Pero, solo por esta vez, aprende a ignorar esos instintos primarios. Solo por esta vez, no dejes que el pasado nuble tu juicio. Rayquaza permaneció en silencio ante las palabras de su hermano, tratando de asimilar lo que éste le había dicho. Entonces, Groudon susurró a través de su conexión. Y, dicho sea de paso, no creo que seas un desalmado, hermano. Es cierto que quizás planeaste usar a la gente de Godzilla como peones en aquel entonces. Pero no se puede negar que te preocupabas por ellos. ¿Cómo puedes estar seguro de ello? Porque recuerdo los años que pasaste lamentando su pérdida, hermano. Recuerdo tus desesperados intentos por detener esa guerra, dividido entre tu promesa de no intervenir y tu preocupación por las vidas inocentes que se perdían. Recuerdo cómo descargaste toda tu rabia y angustia en ese estúpido mono que lo empezó todo. Y recuerdo los eones que pasaste tratando de encontrar una manera de ayudar a repoblar al pueblo de Godzilla. La caverna pronto volvió al silencio cuando los Clefables salieron lentamente de su escondite, mirando con aprensión a los dos titanes silenciosos. Groudon notó su expresión de preocupación y se agachó, colocando suavemente la palma de su mano abierta en el suelo para que algunos de ellos pudieran subirse a él. Algunas de las criaturas rosas subieron alegremente por la piel de Groudon y comenzaron a chillar con sus lindas voces, mientras que las otras se acercaron a Rayquaza y saltaron sobre su cabeza. Para sorpresa del dragón Esmeralda, las diminutas criaturas comenzaron a darle palmaditas en la cabeza exactamente como acariciaban las cabezas de sus crías. La mirada de Rayquaza se suavizó mientras dejaba escapar un suspiro cansado. Quizás tengas razón. Quizás sea hora de que deje atrás el pasado. Entonces, Rayquaza sonrió. No interferiré en su desarrollo ni en sus planes. Que hagan lo que quieran. Sin embargo, quiero mantener a Eternatus oculto hasta que estemos seguros de sus intenciones después de que despierte. Me parece bien. Y lo siento. Sé que no tengo derecho, Groudon. Groudon dejó de disculparse al ver la mirada amable de su hermano. Lo que dijiste no estuvo mal. No tienes que disculparte. Tú y Kyogre sois mis hermanos, y es normal que los hermanos se ayuden mutuamente y se aseguren de no desviarse del camino. Los dos titanes permanecieron en un cómodo silencio, observando todo lo que les rodeaba. Sin embargo, su tranquilidad se vería truncada bruscamente cuando su hermano en la tierra se pusiera en contacto con ellos con urgencia. Rayquaza. Groudon. Tenemos un problema. Kyogre. ¿Qué pasó? Invasores. Tenemos invasores de otro mundo viajando a la Tierra. Ya han atacado una ciudad humana. Godzilla ya interceptó la amenaza, pero el portal por donde provino permanece abierto. ¿Qué? La furia de Rayquaza lo dominó al instante, transformándose en mega evolución y sacando a Groudon de la caverna, dirigiéndose directamente hacia afuera de la atmósfera con la ayuda de los campos magnéticos recién restaurados del planeta rojo. En el momento en que salieron de la atmósfera del planeta, Groudon adoptó su forma primigenia, y su furia reprimida estalló igual que la de su hermano. La Tierra era territorio compartido de los hermanos y los titanes. El ecosistema era suyo para dominarlo, y todos los seres vivos eran sus hijos.
¿Ahora resulta que alguna criatura alienígena quiere invadir y sembrar el caos en su territorio? No mientras ellos estén al mando. Capítulo 35. El kaiju que un día sería conocido como Trespasser lanzó un rugido confuso y ligeramente temeroso ante la colosal criatura que emergió repentinamente de las aguas. La bestia de 91 metros de altura contempló los brillantes ojos azules del titán nativo que se alzaba imponente sobre ella con sus 122 metros de altura. La bestia desconocía la existencia de tales criaturas en este mundo. Solo sabía que debía erradicar a cualquier ser vivo que viera. Sus instintos artificiales se activaron cuando sus dos cerebros llegaron a la conclusión de que esta bestia era peligrosa y podía representar una amenaza para su misión. Así que hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer. Atacó. Trespasser rugió y blandió sus garras contra el colosal lagarto, apuntando con la otra mano a los brillantes ojos azules y a las placas dorsales resplandecientes, mientras ignoraba el aguijón de los misiles y la artillería que los humanos le disparaban. Sin embargo, Godzilla esquivó fácilmente el ataque frontal y resistió el impacto en sus placas dorsales. Las escasas 2.800 toneladas de peso del alienígena y su consiguiente poder no significaban nada comparadas con las casi 98.000 toneladas de pura musculatura y fuerza del titán nativo. Godzilla rugió ante el desafío del alienígena y blandió sus propias garras, abriéndole directamente una gran herida en el pecho a la bestia. El intruso gritó de agonía mientras su sangre azul fluía como un río, contaminando instantáneamente su entorno. Godzilla lo captó de inmediato. Al darse cuenta de que si dejaba que la bestia siguiera desangrándose, causaría daños irreparables a las aguas y tierras de la zona, decidió acabar con ella de la forma más definitiva posible. Con un extraño zumbido que llenaba el aire, preparó su ataque final. Muévanse. 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 Saquen a esos civiles de aquí. Ford acató las órdenes de su superior y guió a los pocos civiles que quedaban en la ciudad hacia los refugios. Por aquí. Por aquí. Al metro. En el cielo, los aviones a reacción seguían volando y disparando contra el monstruo, que ahora estaba siendo atacado por otro monstruo. La criatura desangró un fluido azul que cayó como lluvia al suelo, mientras el gigante atacante rugía de ira. Ford observó cómo los aviones bombardeaban la piel de la criatura con misiles, pero fue en vano. Entonces, lo vio. La otra bestia, la que parecía un lagarto gigante, comenzó a emitir un extraño zumbido mientras un resplandor azul comenzaba a recorrer sus placas dorsales. Entonces, el brillo azul cambió. Se volvió más intenso, más oscuro y, de repente, cambió de color por completo, adquiriendo un tono rosado. Lo que sucedió a continuación, solo pudo describirlo como impresionante y aterrador a la vez. Un potente rayo de energía brotó de las fauces del lagarto, partiendo a la otra bestia en dos. El rayo atravesó a la criatura con facilidad, como si fuera de papel, partiéndola limpiamente por la mitad y cauterizando la herida, asegurándose de que no se derramara sangre al suelo. Entonces, la bestia rugió victoriosa y resopló antes de volver a meterse en el agua, nadando hacia quién sabe dónde. ¿Qué carajo? Ford compartía el mismo sentimiento que su compañero soldado, pero volvió a centrar su atención en el presente. Sigan avanzando. Aún no hemos terminado. Eso sacó a los soldados de su trance y los impulsó a poner a salvo a los civiles, asegurándose de que estuvieran a salvo hasta que llegaran las órdenes de que la situación estaba controlada. Y sin embargo, mientras cumplían con sus tareas, una cosa estaba clara para todos los involucrados. Las cosas han cambiado repentinamente, las reglas del mundo han cambiado. Y ahora, la humanidad tenía que aprender las nuevas reglas y cómo utilizarlas en su beneficio. En el océano, Godzilla nadaba tan rápido como podía. Goji. Me enteré de lo que pasó por Kyogre. ¿Cómo va la pelea? Godzilla gruñó con furia. Malditos invasores. Su sangre es veneno. Olí la corrupción en su interior cuando lo maté. Tenemos que deshacernos del portal que estén usando. Está en las profundidades del mar. Kyogre ya está allí. Pero hay un problema. ¿Qué? No puede cerrarlo. Eso hizo que Godzilla se detuviera. En su memoria, jamás había oído a Mothra pronunciar esas palabras. Tampoco recordaba que ninguno de los tres hubiera afirmado que algo era imposible. Siempre decían que algo era difícil. Sin perder más tiempo, siguió nadando cada vez más profundo hasta que finalmente llegó a la fuente. El portal que conectaba su mundo con el otro lado.
Un portal que estaba bajo el constante bombardeo de Kyogre en su forma primigenia, pero que permanecía intacto, sin señales de desestabilización. Godzilla no perdió el tiempo hablando, e instantáneamente activó su aliento atómico, llevándolo al límite y apuntando al portal. Sin embargo, a pesar del ataque combinado, el resultado fue el mismo. Quedó intacto. ¿Qué demonios es esto? No lo sé. Pero creo que tendremos que esperar a que Rayquaza regrese. Quizás él sepa cómo hacer que este portal colapse. Los dos titanes permanecieron sobre el portal, listos para interceptar a cualquier otro invasor proveniente del más allá. Sin embargo, ningún invasor llegó como esperaban. Permanecen allí hasta que Rayquaza y Groudon llegan con todo su poder y no logran destruir el portal. 6 meses después, cuando finalmente dejaron el portal en paz, pensando que el peligro había pasado, se produjo el segundo ataque. Un ataque que Godzilla también habría frustrado. Luego, llegaría el tercer ataque. Luego, el cuarto. Finalmente, el mundo se daría cuenta de que esto no iba a terminar. La unificación que Rayquaza siempre había anhelado se haría realidad. Sin embargo, ocurriría en circunstancias que jamás habría imaginado. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.